La cantidad de empresas que se presentaron a concurso en el último año fue la cifra más baja de los últimos 5 años. Si les parece, vamos a recibir en la comunicación al director gerente de Lideco, la Liga de Defensa Comercial, Bernardo Quesada, que ya está por ahí en línea. Bernardo, ¿cómo anda? Buen día. El gusto de recibirlo aquí en Valor Agregado. Y bueno, ¿qué nos comenta? ¿Cómo cerró el 2020 en torno a los datos que han venido manejando desde Lideco? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Esperemos que este sea un buen año el 2021. Respecto de la presentación de concursos de acreedores, fue, como bien anunciaban, el año con menor cantidad de empresas que se le solicitó el concurso de los últimos 5 años. Fueron en total 65 empresas, de las cuales 43 se presentaron en forma voluntaria para el concurso y 22 el concurso fue solicitado por algún acreedor, digamos. 65 nos decía. ¿Cómo es este número de repente con respecto al 2019? Bueno, en el 2019 fueron 106 empresas, o sea que estamos hablando de una baja de un 38% en el total de las empresas que pidieron concurso, un poco mayor el porcentaje de disminución en el caso de las que pidieron el concurso voluntario, que en el año anterior habían sido 80 versus 43 este año, y representando un 46% de disminución. Y en el caso de los concursos necesarios, este año fueron 22, como decía, y el año anterior habían sido 26, o sea que una baja de un 15%. ¿De qué rubros principalmente, o qué rubros se presentaron en mayor porcentaje a concurso? Al igual que todos los años, es variada a nivel sectorial en la presentación de los concursos, y ha habido de todos los rubros, del agro, del comercio, de la industria, de servicios, o sea, hay de todos, no hay ninguna sobre representación respecto a la cantidad de empresas en el mercado. Bien, o sea, no hay ninguno de los sectores que haya tenido mayor presentación que otros, digamos, que haya resaltado. No, en este último año no. Años anteriores se habían visto algunos casos vinculados a la construcción, ya por el año 2015, 16, 17, después se empezaron a ver empresas concursadas vinculadas al agro que no se veían muy habitualmente, pero ahora es como bastante uniforme de los rubros en cuanto a la cantidad de empresas que hay en cada sector, ¿no? Claro. Bernardo, y justamente en este sentido, y teniendo en cuenta un poco el perfil agropecuario del programa, dentro del sector rural, dentro del sector agropecuario, ¿hubo algunas presentaciones importantes, digamos, en este último año? En el año hubo, pero no fueron casos, digamos, demasiado grandes en cuanto al volumen de activos y pasivos. Quizás en estos números nosotros no registramos lo que son los acuerdos privados de reorganización, o sea, estamos hablando solo de concursos voluntarios y necesarios. Los acuerdos privados de reorganización son una opción que presenta la ley de concursos, que sería lo que era el viejo concordato privado, que es un acuerdo entre el deudor y los acreedores que se hace fuera del juzgado y después se presenta en el juzgado a homologarse, digamos, o sea, se requiere una mayoría de un 75% de los acreedores, y si el juzgado lo homologa, digamos, se hace obligatorio para todos los acreedores, ¿no? Y bueno, este año, en el 2020, hubo ahí sí algunos casos más de acuerdos privados de organización que en los anteriores, no grandes cantidades, estamos hablando de 4 o 5 acuerdos privados de organización que se presentaron, pero ahí hay algunas empresas vinculadas al agro, alguna industria láctea, alguna empresa de cereales, pero bueno, eso quiere decir que hay herramientas como para que los deudores puedan lograr acuerdos con sus acreedores, ¿no? Claro. Ustedes desde la Liga de Defensa Comercial también monitorean el cierre de cuentas corrientes por tema de cheques sin fondo. ¿Cómo ha sido el panorama en el último año en este sentido? Bueno, también, al igual que los concursos, las cuentas corrientes sancionadas por los bancos y el Banco Central, nosotros llevamos las estadísticas en base a fuentes del Banco Central, llevamos estadísticas de los últimos 12 meses, y el último dato disponible que tenemos es el de noviembre del 2020, o sea, los últimos 12 meses serían diciembre de 2019 a noviembre del 2020,
fueron 1.467 cuentas sancionadas, de las cuales 363 fueron clausuradas y 1.204 fueron suspendidas. Bien. ¿Cómo son estos datos respecto a la serie histórica, a las cifras históricas que manejan? También en el caso, perdón que me equivoqué en la cifra que dije, fue 363 clausuradas y 1.104, no 1.004, 1.104 suspendidas. También es el número más bajo de los últimos 5 años. Respecto al año anterior, el total fueron 1.629 cuentas sancionadas, 1.222 suspendidas y 407 clausuradas. Hay una baja del entorno del 10% en los 3 conceptos, digamos, respecto al mismo periodo del año anterior. Y bueno, en este caso conjugan 2 situaciones, digamos, que nosotros consideramos que hay que tener en cuenta: la disminución del uso del cheque en sí mismo en la plaza, que se ha transferido al uso de transferencias en forma electrónica, que si analizamos los números que presenta el Banco Central en cuanto a la evolución de los medios de pago, siempre están bajando año a año entre un 10 y un 11% el uso de los cheques en general, ¿no? Y bueno, eso lo vemos reflejado en la cantidad de sanciones de cuentas también, pero bueno, son cifras igual, en torno a 1.500 cuentas que se sancionaron en el año. Quesada, usted nos decía unos 65 empresas que se presentaron a concurso de acreedores, también nos brindaba estos datos en torno a las cuentas corrientes cerradas, clausuradas durante el último año. Teniendo en cuenta estos distintos números, y si los tuviéramos que distribuir a lo largo de los 12 meses del 2020, hubo algunos meses que fueron más críticos, digamos, fue bastante parejo. ¿A qué voy con esto? O sea, ¿qué perspectivas se están viendo hacia el comienzo de este 2021 en este sentido? O sea, si los meses más críticos fueron los últimos años del 2020 o fue antes, ¿qué perspectivas están viendo de cara al arranque de este 2021? No, en el caso de los concursos existe cierta safralidad en cuanto a que cuando hay feria judicial, o sea que los juzgados no están abiertos y por lo tanto no se pueden presentar nuevos concursos, salvo que sea algo muy grave. Por ejemplo, en enero y en julio, que es donde hay ferias, ahí la cantidad de casos es menor, y previo a esas ferias, o sea, en diciembre y junio, hay como una presentación bastante más importante en los meses previos. Pero después no hay no hubo por meses un comportamiento diferente a los años anteriores, y además es medio no es una evolución en que tal mes es un mes importante, digamos. Por otro lado, un poco lo que explica también esta baja en ambos casos es que los acreedores fueron más tolerantes después de que la pandemia se instaló, digamos, sobre todo en los primeros meses, tanto desde el punto de vista bancario que hubo reperfilamientos, traslado de cuotas hacia adelante, postergaciones de pagos, etcétera, habilitados también en cuanto a cambios en la normativa del Banco Central que lo habilitaba a eso, y los acreedores comerciales también, digamos, tuvieron esperas, viendo un poco qué pasaba con sus clientes y en definitiva si había algún atraso no se presionaba demasiado. Entonces no hubo presiones importantes en el cobro en los primeros 6 meses de la pandemia, digamos, ¿no? En cuanto a las cuentas corrientes, capaz que sí hubo al principio de la pandemia, en abril, hubo sanciones de cuentas corrientes que fueron como un nivel alto respecto a lo que venía haciendo, digamos, ¿no? O sea, como que el primer choque del corte de la cadena de pagos se notó en abril, pero después se estabilizó y como mencionaba, disminuyó en el año un 10% respecto al año anterior. Bernardo Quesada, de la Liga de Defensa Comercial, muchísimas gracias por el tiempo y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre.